Soy el psicólogo y abogado Cristian Mercedes, residente en Puerto Plata, República Dominicana. Voy a hablar acerca del contrato de fideicomiso de la planta Punta Catalina. Históricamente, el país, en todos y cada uno de los contratos que ha realizado en materia de electricidad, siempre ha salido perjudicado. El sector privado, de una manera muy sagaz, se la ha ingeniado para hacer unos contratos y lograr que el Estado se lo firme, que son totalmente dañinos al interés nacional. Si contabilizásemos o sumásemos todo lo que la República Dominicana ha tenido que pagar de subsidio, de sobrevaloración del precio de la producción de electricidad, la duplicación de facturas, el pago de planta parada y tener el Estado que pagarle por la capacidad instalada sin producir un solo mega de electricidad, que son varias plantas que ha habido en el país en esas condiciones. Si se cuantificase todo eso, el país pagaría la deuda externa y el gobierno le sobraría mucho dinero para poder desarrollar varias de las obras importantes que ha anunciado al país. El expresidente de la República, Danilo Medina, tomó la sabia decisión de que se construyese Punta Catalina. No encontró financiamiento en el exterior. El sector privado se negó a participar en la inversión, pensando posiblemente de que el gobierno no iba a poder construir la planta, porque el sector privado no quiere que el gobierno construya plantas para producir energía barata, porque ellos entienden que eso es una competencia en contra de sus intereses. Y ya el presidente Danilo Medina había dicho que esa planta se iba a construir para producir energía barata, poder reducir el subsidio y tener una capacidad de negociación y control frente a los generadores privados. Esos generadores que históricamente han tenido de rodillas a todos los gobiernos. Porque como ustedes sabrán, el área eléctrica es un servicio estratégico, sensible, clave. Y quien tiene la producción prácticamente tiene el control de casi del país. Recuérdense que esa gente apagaba en el país cuando querían y hacían lo que se llamaban los famosos apagones financieros. El presidente tomó la decisión de que se construyera, no consiguió financiamiento y la planta se construyó. Danilo había dicho que esa planta no se iba a vender y luego resultó queriendo vender el 50%. El entonces candidato Luis Abinader, hoy presidente de la República, se opuso tajantemente a la venta del 50% de esas acciones. De manera muy correcta, el presidente se opuso y otro sector importante de la sociedad para que esa planta no se vendiese. El entonces candidato Luis Abinader gana las elecciones y llega a la presidencia de la República. Sector privado que había venido desacreditando a la planta para comprarla a precio de vaca muerta, quiere la planta porque esa planta se ha demostrado que es una planta excelente.
una planta que tiene la tecnología más avanzada en ese tipo de planta. Entonces el sector privado quiere la planta. Ya Luis Abinader había dicho que esa planta no se iba a vender en la campaña, que no se podía vender. Y ellos quieren la planta. Que dicho sea de paso, es importante que el Ministerio Público Independiente actual no se duerma en esa investigación que hay que hacer ahí para que se determine qué fue lo que pasó en Punta Catalina. Porque se dice que ahí hubo una sobrevaluación de casi el doble. Eso hay que aclararlo. Eso no se puede quedar así. Es una responsabilidad del Ministerio Público Independiente. Esperamos que se interese en eso y que se ponga en acción la investigación para determinar si fue verdad o mentira que eso pasó. Incluso creo que en México el presidente Labrador, posterior a Punta Catalina, contrató una planta de 800 y pico de megas por menos de $1,000 millones. Era que la sobrevaluación de esta planta parece que es real. El sector privado quiere esa planta. Luis Abinader ha dicho que en esa planta no se vendía, pero el sector privado se la ingenió y convencieron al presidente de la República elaborando un contrato de fideicomiso que no tiene. El fideicomiso público no tiene todavía en la República Dominicana una base legal. Pero de todas maneras ellos hacen el contrato y llevan al presidente para que él firme ese contrato. Un contrato que en mi apreciación debe ser el contrato más dañino que el Estado Dominicano haya firmado en toda su historia. Es un contrato leonino a los mejores intereses de la nación. El presidente dio el visto bueno para que el encargado de Energía y Minas, el ministro, firmase ese contrato y se conoció en la Cámara de Diputados a la carrera sin leerlo y se aprobó. Yo he visto con mucha tristeza cómo el presidente de la República ha estado defendiendo ese contrato. Ese contrato es indefendible. El presidente ha dicho que no hay ningún requisito de que ahí haya privatización. Pero de acuerdo al contenido del contrato, usted encuentra que de manera oculta ahí aparece la privatización. Incluso hay una cláusula que dice que el consejo de directores no tiene que dar ninguna información a nadie con relación a esa planta. Ahí se mantiene el secretismo empresarial. Y precisamente esa es una de las características de la empresa privada, que no tiene que dar la información a nadie, a los terceros, ni ninguna persona que se le esté pidiendo, porque eso tiene su dueño y nadie tiene que ir a hurgar en las operaciones de algo que no es suyo. Entonces, que si esa cláusula está ahí es porque el Estado no es dueño de eso. El Estado renunció a ese derecho, por lo que se ha estado diciendo que prácticamente es una privatización oculta, con la diferencia que esta es una aparente privatización a título gratuito. Esa gente no pusieron un chele para la construcción de esa planta. Un centavo no pusieron y van a tener el usufructo de esa planta por 30 años, con todos los poderes, incluso por encima está del presidente y de la Constitución de la República. Ellos son los dueños de esa planta.
presidente de la República parece que ha estado reflexionando y echando para atrás con relación a eso. Yo me he sorprendido que teniendo el presidente de la República y el partido del PRM, uno de los hombres más preparados en materia energética en la República Dominicana, hombre serio, honesto, nacionalista como es el ingeniero Luis Alburquerque, al cual el presidente de la República en la campaña le había dicho que lo iba a poner en el área del sector eléctrico. Luego al final ha resultado que Alburquerque no se le cumplió con lo que se había pactado según Alburquerque. ¿Por qué Alburquerque no está en el área eléctrica como debiera estar defendiendo los mejores intereses del país? El sector privado no quiere a Alburquerque ahí porque Alburquerque representa un problema para ese sector. Ese sector sabe que con Alburquerque en el área eléctrica, ahí no va a haber ningún tipo de negociación por debajo de la mesa, no van a haber contratos dañinos, acuerdos que lesionan los intereses del país, porque Alburquerque es un defensor de los mejores intereses del país, independientemente de la situación que se ha venido dando por la posición que asumió el presidente al no cumplir con lo pactado y como se ha estado manejando el ingeniero Alburquerque de una manera contestataria. Yo sigo creyendo que ese es el hombre clave para ocupar esa posición y poder impulsar este gobierno, que no está seguro lo del 24 con lo que ha venido pasando en el área eléctrica y con relación a los precios de primera necesidad en el país. Dios les bendiga y esperen el próximo video.